Buenos días, queridos amantes de la literatura. El programa de esta semana ha sufrido un cambio de escenario debido a la actual situación en la que nos encontramos a causa de la pandemia que estamos sufriendo. Emitiremos desde casa. Antes de nada, nos gustaría mandar un mensaje de ánimo y esperanza para todos y deseamos que nuestra pequeña aportación les sirva para evadirse unos minutos de la realidad gracias al maravilloso mundo de la literatura. Hoy, en mi rincón literario, les ofrecemos nuestro episodio Vientos del pasado, siglos XVIII y XIX. En Europa y América se produjo un despertar en el siglo XVIII llamado el siglo de las luces. Se trata de la Ilustración, un movimiento democrático inmerso en cambios que acabó en los primeros años del siglo XIX. Hace uso de la razón como principal base del conocimiento del ser humano. Sucedió principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania, e inspiró grandes cambios sociales y culturales como la Revolución Francesa. El hombre ilustrado es un hombre iluminado que se enfrenta a las doctrinas inmóviles de la Iglesia y se preocupa por buscar conocimientos a través de las nuevas formas de pensamiento. Se diferencia a lo largo de la Ilustración tres corrientes literarias principales: el posbarroco, que ocupa la práctica totalidad del siglo XVIII, así como el neoclasicismo y el prerromanticismo, que coexisten en los últimos años, tanto en el tiempo como en la propia obra de algunos escritores, como el caso de José Cadalso, cuya obra se puede ubicar parcialmente en el neoclasicismo, por ejemplo, Cartas Marruecas. Se elabora un diccionario ilustrado que recogía todo el conocimiento de la humanidad, hasta ese momento, la enciclopedia. Para su elaboración se siguieron criterios estrictamente científicos, lo que supuso la oposición de los sectores más reaccionarios de la sociedad y, por supuesto, la persecución eclesiástica, entrando a formar parte de los libros prohibidos por la Iglesia. La prosa es sobre todo un medio de comunicación que servía para la difusión de nuevas ideas. No pretendía innovar los géneros literarios, sino servirse de ellos. Se fijaban en los modelos clásicos para que pudieran ser comprendidos por el público sin necesidad de los recursos retóricos. La prosa sirve como medio de comunicación, de educación y de propaganda. Esa voluntad de intervenir en la vida pública a través de la literatura aportó claridad y sencillez. En el teatro XVIII español encontramos tres tendencias: tradicional, formada por los dramaturgos, que se ajustan aún al canon barroco. Triunfan las comedias de enredo, de magia, de milagros de santos y de historia. Para la aristocracia se montan zarzuelas y óperas al gusto italiano. Popular. Los sainetes son la estrella de esta tendencia. Su principal cultivador fue Ramón de la Cruz. Neoclásica. Adopta las nuevas modas que llegan de Francia. Se impuso la razón y la armonía como norma. Se acató la llamada regla de las tres unidades, que exigía una única acción, un solo escenario y un tiempo cronológico coherente en el desarrollo de la acción dramática. Se estableció la separación de lo cómico y lo trágico. Se eliminó todo aquello que se consideraba exagerado o de mal gusto y se adoptó una finalidad educativa y moralizante, que sirviera para difundir los valores universales de la cultura y el progreso. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, surge en Alemania e Inglaterra el romanticismo, movimiento cultural y artístico que se propaga por toda Europa rápidamente. Los poetas del romanticismo defienden ante todo la libertad de cada individuo, donde los sentimientos y las pasiones del autor se anteponen a la razón. El egocentrismo del yo frente al entorno, el individualismo, la visión personal del mundo que da lugar a sentimientos nobles y puros. El poeta romántico se identifica con la naturaleza, tan animada y sentimental que no es más que una proyección de su estado de ánimo. El sentimiento nacionalista, patriótico frente a todo lo extranjero. El amor imposible, apasionado y desatado, que siempre conduce a un trágico destino. Los temas más recurrentes son el idealismo, en su visión personal de realidad. Choca con la realidad externa que vive el poeta romántico. La única forma de escapar de esta realidad es la muerte. El poeta romántico se interesa por la sociedad y la política, siendo estos uno de los temas más utilizados. Expresan sus ansias de la libertad y recurren a épocas pasadas como la Edad Media, épocas legendarias y románticas. El estilo de los poetas románticos es pasional y exaltado. Emplean muy frecuentemente las exclamaciones y las interrogaciones retóricas. Con respecto al teatro, también llamado teatro de la Ilustración, durante toda la primera mitad del siglo, las formas teatrales que predominan son herederas del barroco,
tanto en temas como en formas. En la segunda mitad del siglo aparecerá lo que denominamos teatro neoclásico. Su intención es didáctica para los ilustrados. El teatro constituía el mejor medio de propaganda de sus ideas de reforma de la sociedad. El argumento representado debe respetar la verosimilitud. Los personajes deben comportarse, hablar y actuar de acuerdo con su sexo y la condición social. Se han de respetar las unidades de lugar, tiempo y acción. No se mezclan tragedia y comedia y se utilizan un lenguaje claro. El autor más representativo de esta corriente fue Leandro Fernández de Moratín, a quien estudiaremos más adelante, creador de lo que se ha dado a llamar comedia moratiniana, con lo que ridiculizó los vicios de su época, en un claro intento de convertir el teatro en un vehículo para cambiar las costumbres. A mediados del siglo XIX surge una corriente llamada realismo. Las características de las obras de este movimiento fue principalmente dedicarse a presentar un retrato fiel y realista de la sociedad de la época. La idea de los autores de este movimiento era observar a la sociedad, la cultura, las personas y las acciones de esta gente. El narrador no tiene que entretener, sino sobre todo enseñar y dar lecciones de moral y ética social. Las características principales son reflejo de los valores e inquietudes de la clase burguesa, como son el individualismo o el materialismo. Visión objetiva de la realidad. La novela es la imagen de la vida, como diría Benito Pérez Galdós. Las obras enfocan una realidad desde una determinada concepción moral. Lenguaje coloquial y popular para situar a los personajes en su ambiente real. Los temas son cercanos al lector de la época. Infidelidades, defensa de los ideales burgueses, problemas matrimoniales, éxodo del campo a la ciudad, ambientes regionales y costumbristas, valores modernos frente a los valores tradicionales, ansia por el ascenso en la escala social, malestar de la mujer por su papel en la sociedad. Abundan descripciones. La sociedad que amaba la corriente del romanticismo la dejó a un lado y siguió de cerca a la estética burguesa del realismo. Algunos conservaron su ideología y sus creaciones románticas, pero se convirtió en una nueva corriente llamada postromántica. A continuación, y de la mano de unos tertulianos de excepción, profundizaremos en un autor de cada género y profundizaremos en obras que son una verdadera joya. Don José Pérez Lucas, catedrático de la Universidad de Salamanca, nos ilustrará recordando quién fue José Cadalso. Buenos días a todos aquellos que valoráis nuestro legado literario. Gracias por concederme unos minutos en este maravilloso programa, con el que disfrutamos todos los que amamos nuestra literatura, y donde aquellos que les cuesta un poquito más sentarse a leer, descubren que tenemos obras maravillosas, y deciden probar nuestras recomendaciones, llevándose una grata sorpresa. José Cadalso nació en Cádiz en 1741 y falleció en 1782, a causa de una granada británica, en el llamado Gran Asedio de Gibraltar, con el grado de comandante. Procedía de una familia bien situada dedicada a los negocios mercantiles. Viajó por Europa y hablaba varios idiomas. Se estableció en Madrid, donde logró ocupar un lugar muy destacado en la literatura. Fue desterrado a Zaragoza, al atribuírsele una sátira dedicada a una buena parte de la aristocracia madrileña. Presentaba en sí mismo las contradicciones del siglo que le tocó vivir. Cosmopolita y españolismo a la vez. Militar de profesión y antiintimidista convencido. Miembro de la nobleza y crítico de ella. Su gran mérito literario y social consiste en lograr equilibrio entre razón y sensibilidad. Su madre falleció al nacer y su padre pasaba la mayor parte del tiempo en América, de comerciante, por lo que pasó su infancia en internados jesuitas. Esta situación dejó huella en él, y esto lo refleja en el pesimismo de la mayor parte de sus obras. Escribió Cartas Marruecas, considerada como la obra más significativa del género epistolar y una de las mejores del pensamiento ilustrado español. Las cartas fueron un medio para difundir conocimientos sobre gentes, costumbres y actividades. El método epistolar tenía, en opinión de José Cadalso, varias ventajas: lectura cómoda, distribución fácil y estilo ameno. La estructura permitía interrumpir la lectura, sin que por ello se perdiera el hilo de la narración, e incluso se podía empezar por cualquier parte del libro. El autor tenía la posibilidad de distribuir los asuntos con entera libertad,
lo cual, unido a la brevedad de cada carta y a la breve soltura, hace su lectura más sencilla. Se trata de un conjunto de 90 cartas, precedidas de una introducción en la que Cadalso afirma que sigue el modelo de la obra de Montesquieu. Cartas persas. Pretende hacer un análisis de la España de su tiempo, con perspectiva histórica, a través de los personajes Gacel, un joven marroquí, su maestro Ben Bellí y su amigo español Nuño. Sus temas son muy variados y responden a las tres preguntas de la época: la historia nacional, la sociedad española y el ideal del hombre de bien. En la obra, dos marroquíes, el joven Gacel, que viaja por Europa, y el anciano maestro Ben Bellí, y el español Nuño, se escriben cartas en las que opinan sobre los asuntos más diversos relacionados con la vida de los españoles. La exposición de los problemas de España se ve literalmente enriquecida por la visión curiosa del joven Gacel, las matizaciones que Nuño le hacen a Gacel, y finalmente la sabiduría de Ben Bellí, que afronta los problemas desde una visión más universal. Cadalso utiliza una prosa clara y precisa que responde a una actitud intelectual y crítica ante los diversos temas que trata. Presenta una agilidad expresiva, brevedad de la exposición y variedad de ejemplos. Los temas que aparecen en las cartas son variados: reflexiones sobre la historia, los héroes y los historiadores, críticas sobre el retraso español con respecto a la economía, consideraciones sobre la literatura, etc. Yo me voy a centrar en la sociedad y costumbres españolas, concretamente en el poder de los padres para casar a los hijos con quienes ellos querían. En la carta número 75 que le escribe Gacel a Ben Bellí encontramos un hecho común de la época, y es el matrimonio de las mujeres jóvenes, por deseo de sus padres, sin que haya sido escuchada ninguna preferencia por su parte. La lucha por los derechos de la mujer es un tema que sin duda se ha dado a lo largo de la historia, y llega a nuestros días. Bien es cierto que el tema de los matrimonios concertados no tiene cabida en nuestra sociedad. Era algo bastante habitual en el pasado, y es un hecho que se ha reflejado habitualmente en nuestra literatura. Recordemos que nos encontramos en la España de pleno siglo XVIII. En esta carta, una joven cristiana de 24 años se queja de que ha enviudado 6 veces, y todos los matrimonios han sido concertados por los padres. Ella estaba enamorada de un joven con el que nunca llega a casarse, porque no puede elegir. Además, el joven muchacho también es casado sin su opinión. Le escribe a Gacel para preguntarle cómo son los casamientos en su tierra, ya que ella no cree que exista diferencias entre lo que le pasa a ella y las costumbres mahometanas. Voy a leer una breve carta donde se aborda este tema. Es la carta número 22. Siempre que las bodas no se forman entre personas iguales en haberes, genios y nacimientos, me parece que las cartas en que se anuncian a los parientes y amigos de las casas, si hubiera menos hipocresía en el mundo, se pudieran reducir a estas palabras: con motivo de ser nuestra casa pobre y noble, enviamos nuestra hija a la de Craso, que es rica y plebeya. Con motivo de ser nuestro hijo tonto, malcriado y rico, pedimos para él la mano de N, que es discreta, bien criada y pobre. O bien a estas, con motivo de que es inaguantable la carga de 3 hijas en una casa. Las enviamos a que sean amantes y amadas de 3 hombres que ni las conocen ni son conocidos de ellas. U otras frases semejantes, salvo empero el acabar con el acostumbrado cumplido de: para que mereciendo la aprobación de usted, no falte circunstancia de gusto a este tratado, porque es cláusula muy esencial. En estas pocas líneas resume de manera muy explícita lo que realmente se piensa al realizar el concierto de un matrimonio, pero que se suele adornar con palabras que disfrazan el verdadero propósito. Les recomiendo que si quieren pasar un rato divertido, lean Cartas Marruecas. Se sorprenderán gratamente. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, don José. Siempre es un placer escucharle. Pues ya lo saben ustedes, Cartas Marruecas de José Cadalso. Un buen plan para pasar las horas en casa. Continuamos con uno de los autores más representativos de género dramático, don Antonio Buendía, profesor de la Universidad de Murcia. Nos ilustrará con Leandro Fernández de Moratín. Muy buenos días a todos los presentes. Leandro Fernández de Moratín es el creador de lo que se ha dado en llamar comedia moratiniana.
con la que ridiculizó los vicios de su época, en un claro intento de convertir el teatro en un vehículo para cambiar las costumbres. Es el principal autor dramático del neoclasicismo. Las comedias de Moratín respetaban las unidades de acción, lugar y tiempo, y ofrecían modelos de verosimilitud y moral para la reforma social ilustrada. Su obra maestra fue, sin duda, El sí de las niñas, en 1806, donde ataca la educación hipócrita de las damas en los conventos y los matrimonios desiguales entre ancianos y jovencitas. Subraya valores como la disciplina, la sinceridad, etc. Se trata de una comedia en prosa, dividida en 3 actos. Acto 1. Planteamiento, acto 2 y acto 3 hasta la escena 8 y desenlace en el 3, acto a partir de la escena 9, cuya única acción se desarrolla en el reducido espacio de una posada de Alcalá de Henares durante 10 horas, desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana siguiente. La obra sigue la regla de las 3 unidades clásicas, es decir, espacio, una posada en Alcalá de Henares, tiempo, unas 10 horas. Y acción, la unidad de acción se centra en el mismo lugar. 2 son los temas esenciales de esta obra: el derecho a la libertad de elegir pareja y la educación de la mujer. Se trata también otros temas secundarios como son el de la autoridad y egoísmo de los padres, y el de las ilusiones del viejo que se enamora de una jovencita. Su lenguaje es claro, llano, con un diálogo natural, presenta una gran riqueza en cuanto a variedades discursivas. Al tratarse de un texto dramático, predomina el diálogo directo y la expresión coloquial. Se combina con el diálogo en el estilo indirecto, que se usa para contar sucesos o expresar sentimientos. Son muy escasos los monólogos, presentes en escenas muy breves. Como un guiño para el público, Moratín utiliza las figuras literarias de un modo sencillo y preciso, y consigue plasmar con ellas la expresividad, la ironía, la frescura del discurso oral, con toda la serie de rasgos enriquecedores de la lengua hablada que reproduce. Don Diego, de 58 años, acuerda con doña Irene el matrimonio concertado de esta su hija Paquita, jovencita de 16 años que había vivido en un convento hasta ese momento. Sin embargo, no sabían que don Carlos, sobrino de don Diego, ya le había robado el corazón a la joven, que no decía nada, porque como buena niña debía obedecer a su madre. No les desvelaré el final, porque estoy seguro de que estarán intrigados y la leerán. A continuación le muestro la escena 1 del primer acto, representada por la compañía murciana Lazarillo. Recuerden que pueden disfrutarla completa en el Teatro Romea los días 2, 3 y 4 de junio. Yo no alcanzo la causa de tanto retiro, pues hay algo más en esto que acompañar a doña Irene a Guadalajara y sacar a la niña del convento y volvernos con ellas a Madrid. Sí, hombre, algo más hay de lo que has visto. ¡Adelante! Algo, ello tú al cabo lo has de saber, y no puede tardarse mucho. Mira, Simón, por Dios te ruego que no lo digas. Sí, señor. Pues bien, pero te vuelvo a encargar que nadie lo descubras. Bien está, señor, jamás he gustado de chismes. Ya lo sé, por eso quiero fiarme de ti. Yo nunca había visto a doña Paquita, pero mediante la amistad con su madre he tenido noticias de ella. Hoy he conseguido verla, y a decir verdad, cuantos elogios decían de ella me parecen escasos. Sí, por cierto, es muy linda y... Es muy linda, muy graciosa, muy humilde. Vamos, de lo que no se encuentra por ahí. Y talento, con que para acabar de informarte, lo que yo he pensado es... No hay que decírmelo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya la adivino y me parece excelente idea. ¿Qué dices? ¡Excelente! ¿Con que al instante has conocido? Pues... ¿no es claro? Vaya, dígale usted que me parece una boda muy buena. Buena. Sí, señor, yo la he mirado bien, y lo tengo por cosa muy acertada. Seguro que sí. Pero quiero absolutamente que no se sepa hasta que esté hecho. Y en esto hace usted bien. No faltaría que murmurase y dijese que era una locura, y me... ¿Locura? ¡Buena locura! ¿Con una chica como esa, eh? Pues ya ves tú, ella es una pobre. Eso sí, yo dinero no quiero, porque dineros tengo. Yo solo busco modestia y virtud.
Eso es lo principal, y sobre todo lo que usted tiene para quien ha de ser. Dices bien, ¿y sabes tú lo que es una mujer aprovechada, hacendosa, que sepa cuidar de la casa? No, señor, vida nueva. Tendré a quien me trate con fidelidad y amor. Viviremos como unos santos, y deja que hablen y que murmuren. Pero siendo de gusto a entrambos, ¿qué puedo decir? No, si yo ya sé que dirán, que la boda es desigual, que no hay proporción en la edad. Vamos, que no me parece tan notable la diferencia, 7 u 8 años a lo más. ¿Qué hablas de 7 u 8 años? Si ella ha cumplido 16 años hace pocos meses. ¿Y bien qué? Y yo, gracias a Dios que estoy robusto, mis 59 años no es quien me lo quite. Pero si yo no hablo de eso. Pues ¿de qué hablas? Decía que, vamos, o usted no se explica bien, o yo lo entiendo al revés. En suma, esta doña Paquita con quien se casa. Ahora estamos ahí, conmigo. ¿Con usted? Conmigo. Medrados quedamos. ¿Qué dices? Vamos, que... Y pensaba yo haber adivinado. Pues ¿qué creías? ¿Para quién juzgaste que la destinaba yo? Para don Carlos, su sobrino de usted, mozo de talento, excelente soldado, instruido y amabilísimo por todas sus circunstancias. Para ese juzgué que se guardaba la tal niña. Pues no, señor. Pues bien está. Mire usted qué idea. No, señor, con el otro la había de ir a casar. Que estudie matemáticas. Ya las estudia, o mejor decir, ya las enseña. Yo soy el que me caso. Si está usted bien seguro de que ella le quiere, si no le asusta la diferencia de edad, si su elección es libre... Pues nada de serlo, ¿y qué sacarían con engañarme? Bordar, coser, oír misa, esas han sido sus diversiones. ¿Qué dices? Yo nada, señor. Es muy buena mujer. Buena... En fin, señor, yo desearé que salga como usted apetece. Es el diálogo de don Diego quien presenta un registro oculto perteneciente a un hombre sabio y racional, y Simón, su criado y confidente, que emplea un lenguaje más coloquial, manifestando una actitud crítica moderada hacia los acontecimientos que vendrán, la futura boda. Don Diego está preocupado por el qué dirán al casarse con una jovencita con lo mayor que es él. Al principio se siente aliviado cuando intenta contárselo a Simón, y este se muestra complaciente. Sin embargo, era porque pensaba que el casamiento de la joven era con su sobrino don Carlos. Se presenta como un hombre nervioso y dubitativo, forzado a ocultar su propósito. Aparece fuertemente impresionado por las virtudes de Paquita. Paquita y su madre, doña Irene, aunque no estén presentes, son el origen del diálogo en que se sustenta la acción. El fragmento tiene dos partes. 1. Simón busca el verdadero motivo del viaje a Madrid y pregunta a don Diego. Este responde de manera esquiva y tímida. Simón cree adivinar el motivo de ese viaje, pensando que la boda será entre la joven y el sobrino de su amo, mientras que don Diego intenta justificar las razones que le conducen a una boda tan desigual en edad. El criado se refiere al malentendido y quiere saber con quién es la boda. Su amo le responde y el equívoco se deshace. El fragmento se integra en la escena inicial de la acción. Están incluidos en ella todos los elementos fundamentales del planteamiento, el lugar, el momento y la mayoría de los personajes, excepto don Carlos. En esta obra Moratín deja de manifiesto cómo se ponía en juego de forma constante la sumisión del deseo de los hijos al servicio de complacer a la autoridad de los padres, así como lanza una crítica directa a los matrimonios de conveniencia. Los aspectos formales desarrollados a lo largo de la exposición hacen de la comedia moratiniana un ejemplo de perfección y clasicismo, y son, además, pinceladas para una comedia moderna. Ya saben, si quieren pasar un rato entretenido, vayan al teatro, o si se quedan en casa, disfruten de su lectora. Buenos días. Maravillosos nuestros tertulianos. Ahora, nuestros compañeros de Galería del Inconformista nos ofrecen una colección única. Hay joyas que parecen haberse diseñadas para toda una vida, como la colección Luces de Galería del Inconformista.
estas 6 maravillas de la literatura española, una joya majestuosa de nuestras letras. Esta colección será la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio cultural. No se conforme con el desconocimiento, descubra cómo era nuestra sociedad en el pasado a través de estas obras, novela, teatro, rimas. Podrán ser suyas por menos de 5 euros al mes. Además, si son de los 50 primeros en llamar, recibirán de regalo esta fantástica obra de la gramática de la lengua castellana. Colección Luces, de Galería del Inconformista. No se conforme con menos. Excelente colección. Seguidamente llegamos a nuestra sección dedicada a los más jóvenes. Saben que en nuestro bloque de poesía tenemos la colaboración de los alumnos del Colegio San José de Espinardo. Hoy, Jesús Lavazoledo, alumno de primero de bachiller, nos hablará sobre las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Buenos días a todos. La vida y obra de este autor está marcada por luces y sombras. Es la historia de un hombre sujeto a múltiples contradicciones. La muerte de sus padres se verá compensada por el cariño del resto de la familia, así como su constante actividad en pintura, escritura y música. La música está presente en sus rimas, ya que su proceso de creación aparece vinculado con el de la composición de la poesía. Bécquer siempre tuvo claro el camino poético que debía seguir, y para ello recaba toda la información necesaria desde muy joven, interesándose por la literatura europea que le llegó. Destaca de forma precoz en su concepción de la literatura, pues ya es consciente de por dónde quiere que se encamine su escritura. Así como también desde muy joven realiza ejercicios de creación literaria, terminando o empezando obras incompletas, componiendo poemas o planificando futuras piezas teatrales. Sus rimas, aunque aparentemente fáciles, son el reflejo de un hombre que poseía una gran capacidad de síntesis, así como unas grandes extraordinarias dotes de expresión. Ha sabido llegar por igual al pueblo, a la burguesía, a los poetas. En su creación poética destacan temas como la poesía, el amor, el desengaño, la soledad y la muerte. Siguiendo la clasificación tradicional, las rimas de Bécquer se agrupan en 4 partes. La creación poética, de la rima 1 a la 9, el descubrimiento del amor y de su amada, de la rima 10 a la 29, la muerte del amor, de la 30 a la 51, y la experiencia de la angustia, la soledad y la desaparición que predicen la muerte. Sin duda, una de sus rimas más conocidas es la número 21, que es poesía, donde aparece en el tema del amor, lanzando una pregunta retórica y cuestionando qué es la poesía. Otra de sus rimas más famosas es la número 23, por una mirada, un mundo, donde Bécquer describe sus sentimientos más puros y sinceros hacia su amada. Pero yo hoy quiero presentaros una rima menos conocida y con un pensamiento menos optimista. Se trata de la rima número 52. Olas gigantes que os rompéis bramando, en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis, del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo, y en fuego ornáis las desprendidas orlas. Arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. El poeta pide distintos elementos de la naturaleza, como agua, olas gigantes, aire, ráfagas de huracán y fuego, rayos de una tempestad, que se lo lleven para así librarse del sufrimiento que la atormenta. Nos muestra un alma torturada por amor, recurriendo al tópico de la fusión con la naturaleza, en la que busca consuelo, algo muy común en el poeta romántico, quien suele comparar su alma con la naturaleza revuelta. El poema consta de 4 estrofas de 4 versos. Son en decasílabos los 3 primeros, y el heptasílabo el último, con rima asonante. Es una construcción estrófica que utiliza Bécquer con cierta frecuencia. En las primeras 3 estrofas del poeta se dirige al mar, a huracán y a tempestad, pidiendo ser arrastrado por esa naturaleza revuelta. Cada estrofa termina con el mismo verso, llevadme con vosotras. La última estrofa explica cuál es el motivo de su súplica, el miedo a la soledad, que le recuerda su enorme dolor. Como figuras literarias encontramos la personificación de la naturaleza, a la que se dirige y trata como alguien con razón y voluntad.
Hay una metáfora, sábana de espumas, un hiperbatón, que arrebatáis del alto bosque de las marchitas hojas, y un encagalvamiento, en el último verso. También hace uso de la aliteración, especialmente el sonido R, en la personificación de la naturaleza. Rompéis bramando, desiertas y remotas, ráfagas de huracán que arrebatáis marchitas, arrastrado, torbellino. Es una de sus mejores rimas que citaba mucho Juan Ramón Jiménez. Os recomiendo su lectura. Hasta la próxima. ¡Qué bonito reportaje! Gracias, como siempre, al Colegio San José y a sus profesores de lengua, que acercan estas joyas a sus alumnos, ya que de otro modo no las conocerían. Y llegamos al último bloque de nuestro programa, aunque, como se suele decir, no menos importante, nos sumergiremos en la prosa realista del gran Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo, cronista y político español. Por el volumen y calidad de su obra, es considerado como el escritor más importante del siglo XIX español. Su producción novelesca retrata la historia y la sociedad españolas mostrando las virtudes y defectos de la naturaleza humana. Fortunata y Jacinta es su obra cumbre y con la que mejor relata las costumbres y el pensamiento de la sociedad madrileña decimonónica. Esta gran obra, publicada en 4 volúmenes entre los años 1886 y 1887, es considerada la narración más importante en la lengua española después del Quijote, y es, con toda la probabilidad, la que mejor representa el conjunto de escenarios geográficos, históricos y sociológicos que en la obra de Galdós representan la ciudad y los habitantes de Madrid. Fortunata y Jacinta está estructurada en 4 partes de aproximadamente 300 páginas cada una. A su vez, cada una de estas partes se divide en varios capítulos. Refleja el modo de actuar y pensar de 2 mujeres enfrentadas. Fortunata, perteneciente a la clase popular, y Jacinta, de la burguesía media. Entre las 2 mujeres hay una rivalidad, pues Fortunata está enamorada de Juanito Santa Cruz, también llamado el Delfín. Y este, por ser de la misma posición social que Jacinta, quien de hecho es su prima, accede a casarse con ella por inducción de su madre, doña Barbarita, que quiere dirigir las acciones de su hijo para evitar que éste se siga relacionando con personas de una posición social inferior. El matrimonio entre Juan y su prima Jacinta no impide, sin embargo, que él siga viendo a Fortunata, con quien le es infiel a su mujer en numerosas ocasiones. Fortunata, por su parte, es acogida por el joven aprendiz de farmacéutico, Maximiliano Rubín, quien le enseña a leer y a escribir, ya que está enamorada de ella desde el momento en que la ve por primera vez. El sentimiento, sin embargo, no es mutuo, pues Fortunata sigue enamorada del Delfín, no sintiendo por Maximiliano nada más que aprecio y gratitud. Maximiliano, que no desiste en su intento de casarse con Fortunata, termina consiguiendo que ésta acepte, aunque sintiéndose insatisfecha y desdichada. La obra presenta numerosos y profundos registros de la condición humana que, a través de sus personajes, se va entrelazando. Permítame que les lea un breve fragmento de la obra. A poco de acostarse, notó Jacinta que su marido dormía profundamente. Observábale desvelarada, tendiendo una mirada tenaz de cama a cama. Creyó que hablaba en sueños, pero no. Era simplemente quejido sin articulación, que acostumbraba a lanzar cuando dormía, quizá por causa de una mala postura. Los pensamientos políticos nacidos de las conversaciones de aquella noche huyeron pronto de la mente de Jacinta. ¿Qué le importa a ella que hubiese república o monarquía? Ni que don Amadeo se fuera o se quedase. Más le importaba la conducta de aquel ingrato que a su lado dormía tan tranquilo, porque no tenía duda de que Juan andaba algo distraído. Y esto no le podían notar sus padres, por la sencilla razón de que no le veían, nunca tan cerca como su mujer. El pérfido guardaba tan bien las apariencias que nada hacía ni decía en familia, que no revelara una conducta regular y correctísima. Trataba a su mujer con cariño, en tal que, vamos, se lo tomaría por enamorado. Solo allí, de aquella puerta para adentro, se descubrirían las trastadas. Pensando en esto, pasó Jacinta parte de aquella noche atando cabos, como ella decía, para ver si de los hechos aislados lograba sacar alguna afirmación. Estos hechos, valga la verdad, no arrojaban mucha luz que digamos sobre lo que se quería demostrar. Tal día y a tal hora, Juan había salido bruscamente después de estar un rato muy pensativo, pero muy pensativo.
Tal día y tal hora, Juan había recibido una carta que le había puesto de mal humor. Por más que ella hizo, no la había podido encontrar. Tal día y a tal hora, yendo ella y Barbarita por la calle de Preciados, se encontraron a Juan, que venía deprisa y muy abstraído. En este fragmento, Jacinta sospecha que su marido le era infiel, pero no lograba pillarlo, ya que él enseguida encontraba un camino por el que huir. Podemos destacar como tema las falsas apariencias. Nos encontramos ante un monólogo interior de Jacinta, quien pasa una noche en vela intentando averiguar qué sucede en su matrimonio. Podemos dividir el texto en 3 partes. La primera, desde la línea 1 a la 7, forman la primera parte, donde el narrador hace una breve introducción de la situación. La segunda parte está formada por las líneas 7 a la 15, en la cual el narrador explica los pensamientos de Jacinta. Y por último, de la línea 15 a la 26, el narrador explica la reflexión que hace Jacinta durante la noche, usando la misma técnica narrativa que en la anterior parte. Se hace referencia a Amadeo de Saboya, en la línea 7. Ni que don Amadeo si fuera se quedase. Jacinta apunta a que el rey de España, Amadeo I, se va a Italia. Este fragmento se podría considerar como una denuncia al adulterio de los hombres, a sus esposas, ya que esa era una de las pretensiones de Galdós, la de denunciar hechos de la vida que no le parecían adecuados. Es una obra maestra, la cual recomiendo que se lea por lo menos una vez en la vida, o 2, ya que tendrías diferentes perspectivas según la edad y las vivencias. En la página de Radio Televisión Española pueden encontrar una serie que consta de 10 capítulos, si prefieren disfrutarla viéndola en la televisión. En conclusión, el siglo de las luces, su característica más relevante es la búsqueda de la felicidad humana a través de la cultura y el progreso. Las nuevas ideas asociadas al pensamiento ilustrado hicieron que el arte y la literatura se orientaran hacia un nuevo clasicismo, neoclasicismo, del que se deriva el adjetivo neoclásico. Se pretende educar al hombre con el objetivo de que todos puedan acceder a la cultura, desde la exposición de diversos temas relatados en forma epistolar por José Cadalso, la intencionalidad moralizadora, descrita por Leandro Fernández de Moratín, la aparente sencillez de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, así como el tema de las falsas apariencias o el uso de la hipérbole en una obra realista de Benito Pérez Galdós. Muestra de una forma práctica algunos de los recursos que caracterizan la literatura española durante los siglos XVIII y XIX, pero sobre todo nos dejan un gran legado cultural con el que poder disfrutar del placer de la buena lectura. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y les anime a acercarse a estas obras, como decía Galdós, un tren que parte es la cosa del mundo más parecido a un libro que se acaba. Muchas gracias. Buenos días a todos aquellos que valoráis nuestro legado literario. Gracias por concederme unos minutos en este maravilloso programa, con el que disfrutamos todos los que aman Pablo. Testimonio inconcertado de su hija Paquita, jovencita de 16 años que había bebido. Justa la diferencia de edad, si bien le quiere. Y sacar a la niña del convento y llevárnoslas con ellas en paz. Ahí estás muy bien. Pues bien, pero te vuelvo a encargar a que nadie lo descubra. Ay, perdón.